Ven, viento violento. Ven, alma de estrella. Y acompáñame esta noche a mi podcast. No abras la puerta. Para que juntos escuchemos relatos escalofriantes, terroríficos y demoníacos. Para deleite de todo aquel que lo escuche. Y solo recuerda la advertencia. No abras la puerta. Buenas noches y bienvenidos a tu podcast No abras la puerta, el podcast en donde el terror no descansa ni duerme como lo harás tú de ahora en adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Martínez y es para mí motivo de gran agrado presentarles a ustedes este podcast. En esta noche le doy la bienvenida a Hugo. Hola, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Esta noche va a estar algo interesante ya que nos tenemos una visita muy importante. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro también muy feliz ya que el día de hoy tenemos una invitada también con historias muy interesantes. Y pues darle la bienvenida oficialmente a Citlali. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches. Pues me encuentro muy bien y muy emocionada por estar nuevamente con ustedes. Bueno, le damos la bienvenida a Susi. Y siempre empezamos con esta pregunta, Susi. ¿A ti qué es lo que te atrae del terror o de lo paranormal? Lo que me ha traído durante el tiempo de mis experiencias que he tenido es ese misterio, el misterio del porqué de los sucesos. Yo, como siempre hago ya la pregunta para los invitados es ¿qué experiencia fue la que le hizo creer en lo paranormal? No en sí cuando te platican algo que le haya sucedido a alguien, sino cuando lo vives. Pero en especial, ¿tuvo una experiencia que la marcó y que dijo, ¿esto sí existe? Claro que sí. ¿Nos sí. la podría contar? Sí. Algo que me sucedió y me dejó totalmente marcada, que dije, wow, esto, ¿cómo es posible que la gente no lo crea, ¿no? Uh-huh. Porque pues lo vives. Una madrugada me levanté al baño. Uh-huh. Y 3:30 de la mañana me desperté, voy al baño, estoy un momento ahí y transcurre el tiempo sin darme cuenta, me quedé dormida, y empiezo a soñar o a ver, no en sí estaba dormida, ¿verdad? Uh-huh. Estaba consciente que estaba en el baño y comienzo a ver una persona caminando en una calle sola, uh-huh. Estaba oscuro, y veo que se acercan personas, hombres, solamente percibí yo las siluetas, y el muchacho que iba adelante caminando traía un chaleco, no me acuerdo tampoco del color, pero no le veía yo tampoco pues ni la cara, no sabía quién era en el momento, y de repente veo que sacan para disparar y le comienzan a disparar y el muchacho cae y yo empiezo a gritar, ¿por qué lo asesinas? ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué lo están matando? Y corro a ver quién era. Prácticamente pues estábamos solos todos en la calle, las personas que le el muchacho y pues yo detrás viendo todo. Corro y le decía, levántate, y yo pues lo veía boca abajo, quedó boca abajo, y yo gritaba que necesitábamos ayuda. Le decía, levántate, pero en sí pues yo no conocía a la persona, era un sueño, o sea, para mí fue en el momento un sueño.
Entonces, transcurre el tiempo y me despierto en el baño y digo, caray, pues me quedé dormida, no sé cuánto tiempo. Voy y me recuesto otra vez y me quedo dormida. A las 9:30 de la mañana me despierto y lo recuerdo perfectamente porque en cuanto desperté agarré mi teléfono, vi 9:30 y comienzo a meterme. Entonces, por ende, inmediatamente me aparece una notificación en Facebook que habían asesinado a una persona que transmitía de la misma. Entonces me impactó tanto que me agarré a llorar y dije, pero ¿por qué yo? O sea, yo no lo conocí nunca, ni en persona, jamás tuve un acercamiento, solamente por el no. Y eso me dejó muchos días muy impaciente, muy haciéndome preguntas el por qué. ¿A usted? ¿Por qué a mí? Ajá, ¿por qué a mí? Por si yo no tengo nada que ver con esa persona, o sea, ningún acercamiento, nada. Entonces sí, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? ¿Estas premoniciones le han pasado con algún familiar? Sí. ¿Nos lo podría contar también, por favor? Tenía yo... Tantito. Quiero entender muy bien esa situación. Lo que nos acaba de contar, todo sucedió cuando usted estaba en el baño. En el baño. Y lo que vio, todo eso fue durante como un sueño, por así decirlo. Sí. Cuando usted reacciona, va, se acuesta y no salió a asomarse a ver si había alguien tirado en la banqueta. No, ¿Fue a acostarse directamente? Directamente sí, porque pues el baño está a un lado del cuarto. Y inmediatamente dije, ay, pues me quedé dormida y dije, qué sueño tan extraño, ¿no? Me volví a quedar dormida y ya cuando despierto, pues veo la noticia, ¿no? Y es algo, y dices, no, o sea, ¿cómo es posible que yo haya visto eso? Que es algo que sucedió después de que yo lo soñé, sucedió, porque pues si no recuerdo muy mal, fue eso como entre 6, 7 de la mañana más o menos, por ahí, cuando sucedió ese accidente. Y retomando la pregunta, ¿le ha pasado con familiares? Sí. Fue para un diciembre. Yo estaba trabajando en casa de mi hermana y teníamos a mi papá enfermo de cáncer. Él ya estaba en una etapa terminal. Entonces, empecé a sentirme muy angustiada. Y le dije, ¿sabes qué, hermana? Pues yo creo que yo me voy a ir, le digo, porque pues si mi mamá a ver qué necesita. Y yo siento una angustia muy fuerte y me decía mi cuñado, no, pues mira, es que todavía no te vayas, todavía hay que entregar el aguinaldo a los trabajadores y pues todavía hay que entregarte tu aguinaldo a ti y pues si necesitamos algo que nos ayudes aquí, porque yo a todos les ayudaba, ¿no? Y y le digo, no, es que sabes que yo siento una desesperación muy fuerte. Le digo, déjame ir, a ver pues si mi mamá necesita algo. Y yo estaba con esa terquedad de a ver si mi mamá necesita algo, pero siempre en cuanto teniendo a mi papá en mi mente. Entonces agarro yo un camión en la carretera y cuando iba yo en el camión iba pensando en mi papá, y yo decía, no sé por qué traigo esta angustia, pero ya tenía miedo porque pues también ya me habían pasado anteriormente con otros familiares. Yo tenía miedo de llegar a la casa. Entonces llego a la casa y veo que todo está bien.
Mi papá estaba acostado, mi mamá estaba ahí junto a él cuidándolo y de todas maneras como mi angustia seguía, pero yo veía que todo estaba muy bien. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me acaban de pagar mi aguinaldo, pues déjame voy a ir al centro a comprarme unas botas y voy a comprarle unas botas a mi niña que me pidió. Y mi papá ya no hablaba, ya nada más hacía señas porque pues su cáncer era en la garganta. Entonces empieza mi papá a hacerme señas que no. Y yo le decía, sí, ahorita vengo. Pues yo lo veía muy bien. Y me decía él que no. Y me decía, no. Y le dije, no. Le dije, yo ahorita vengo. Le digo, voy a ir rápido. Le digo, voy aquí al centro rápido. Y pues de donde yo estaba al centro, pues no era muy lejos. Y se empezó él a desesperar mucho. Decía que no. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué, hija? No te vayas, espéralo. A lo mejor él quiere que se siente seguro que estés aquí. Le digo, ay, pero pues es que yo quiero ir porque ya mañana pues teníamos un evento al día siguiente. Y me dice mi mamá, o sea, es más importante tu evento que es que él te está diciendo que no te vayas. Pero yo lo veo muy, muy, muy tranquilo. Entonces le dije, bueno, entonces no voy. Decidí por no irme, pero seguía sintiendo yo como esa angustia en mí. Y me dijo, te voy a dejar aquí con él y pues yo me voy a ir a hacer otras ocupaciones. Me quedo yo sola con mi papá en el cuarto y de rato que yo estuve agarrándole sus piernas porque las tenía muy hinchadas, se las estaba sobando. Me hace señas que me siente en la cabecera de la cama. Me decía, ven. Me decía que me sentara en la cabecera. Y y le digo, ¿te sientes mal? Me decía, nada más me decía que no, pero con una tranquilidad. Entonces me siento y al sentarme lo dejé a un costado de mí y me decían que no, que lo sentara y lo recargara en mi pecho, así de espaldas, y que me acomodo y me empieza a pedir agua. Ya le dábamos agua con un gotero o con algodón, porque él ya no, con cualquier poquito de más que se le fuera, te sentía que se ahogaba. Entonces le empecé a dar con un algodón el agua y termino de darle su agüita y empieza a apretarme mi mano. Y yo le decía, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres, que te traiga algo más? O dime qué. Le decía yo, te traigo una coquita o algo pues que se le antojara, ¿no? Me decía que no. Entonces voltea él así hacia atrás a verme, así de reojo me vio. Y cuando yo veo su mirada, mi cuerpo se estremeció porque sentí que su muerte estaba llegando. Y en ese momento no sé qué fue lo que me atrajo tanto que me enfoqué tanto en el centro de sus ojos, que me hice así como, sentí como si hubiera viajado a través de, no sé si de esa energía que había en sus ojos, y yo dije, mi papá ya se va. Y yo empecé a gritar y nadie me escuchó, y en la casa estaba mi mamá y mi hermano pues estaba pues a punto de llegar. Y nadie me escuchó, mamá, por favor, ven. Y no, nadie me escuchó. Entonces él se voltea, se acomoda en mí y yo agarro mi celular y empiezo a marcarle a mi mamá. Cuando comienza el teléfono a sonar y es que se oye ching, empieza a sonar, mi papá me tenía agarrada así fuerte de la mano y empezó a soltarla poco a poco. Y mi reacción no fue ni de llorar ni nada, sino que sentí
como si algo hubiera atravesado mi cuerpo. Y en ese momento el teléfono empezó a hacer como cuando la televisión, no sé si les ha pasado que se va la señal, ajá, una interferencia, y se empezaron a ver así rayas, y mi teléfono murió totalmente. Y yo le estaba marcando a mi mamá. Entonces se murió el teléfono y veo yo a mi papá, y mi papá, cuando lo volteo a ver, hace esto de hacer como un suspiro de así de y quedó ahí mi papá. Ya había perdido pues ya la vida mi papá, pero lo extraño fue porque sentí yo esa energía, y al sentir yo esa energía que me recorrió el cuerpo, el teléfono empezó a hacer esa interferencia. O sea, es algo tan extraño que dices, ¿qué onda con esto, no? Y se apagó mi teléfono. Intenté toda esa noche conectarlo, cargarlo, prenderlo, y jamás volvió a prender este teléfono. Y era un teléfono nuevo, bueno. Ajá. No era un teléfono que tuviera algún daño o así, pero no sé si la energía de su espíritu o qué fue lo que atravesó mi cuerpo, y después el teléfono, para que totalmente se quedara apagado, jamás volvió a prender. Ok, una pregunta, Susi. Sí. Este don, bueno, para así decirlo, don, o esta energía premoniciones que tú tienes, le hemos preguntado ya a 2 personas que han venido. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Como un don o como una maldición, por así decirlo? Yo siento que es un don que se te regala ya desde que naces. Yo siento que es así. Ahora, otra pregunta, Susi. ¿Todas las premoniciones que te han sucedido, todas son relacionadas hacia la muerte? Sí. En cuanto a experiencias paranormales, como ver alguna entidad o algo, ¿le ha pasado algo o solamente premoniciones? No, sí, también me ha tocado ¿También ver. nos podría contar? Sí. Hace unos años, cuando tenía mis niñas pequeñitas, tenía que unos pocos años de haberme casado. Tuve un problema de pareja. Vivíamos en una casa donde hacia un costado estaba un ventanal grande y se miraba hacia el patio. Entonces, tanto ya eran como los pleitos y todo eso, entonces ya se sentía en esa casa ya una energía ya como muy pesada, ya se sentía como ganas de ni siquiera estar ahí. Y eso fue desde que yo llegué a esa casa, porque me tomaba fotografías y de repente salían como cosas extrañas detrás, y siempre era en una ventana. De hecho tengo una fotografía, de hecho ni la traigo a la mano, pero una fotografía que yo me tomé hace ya un tiempo ahí, y se ve atrás la cara de un niño, pero a la altura donde está y la carita que es, pues no va a estar un niño de de ese tamaño, sí. Entonces, bueno, vuelvo a lo que les estaba contando. Fue ese día el pleito tan fuerte que yo dije, ay no, ya, o sea, ya estoy cansada de esto, ya yo me voy a acostar. Y pues la cama estaba a un lado del ventanal que daba hacia el patio. Y me acuerdo que me acuesto del lado hacia donde estaba la ventana, pero yo frente a la ventana. Y viene este fulano de todavía a seguirme a querer pelear, y así, no, ya, o sea, ya era tan fuerte el pleito que hasta así en la cama estábamos peleando, ¿no? Y yo ay, por Dios santo. Entonces, en un momento me empezó a entrar como un frío en el cuerpo, y volteo hacia la ventana y veo una mujer, pero una mujer alta, y jamás se le veía la cara.
O sea, no se le vio la cara, era toda... Trae una faldota, una falda, o sea, se le ve una falda ampona. Y pues era un vestido bonito, o sea, se miraba bonito, pero era vestido negro, era altísima, se veía. Y yo veía que de ella, lo único que le alcancé yo a ver fue como un brillo, pero un brillo aterrador en sus ojos. En cuanto yo la veo, cierro los ojos y le digo, no vayas a voltear hacia atrás. Y me decía, nah, que tú me dices porque me quieres espantar y que él quería seguir peleando. Entonces yo cierro los ojos y le decía, no, por favor, ya, y cerré mis ojos y empecé a rezar. Y se oye mi perra ladrar. Siempre acostumbro a tener perritos o alguna mascotita. Entonces mi perra empezó a ladrar así como cuando pues entra a una persona a una casa y el perro lo desconoce, ¿no? Que así insistente. Empieza a ladrar la perra y pues él platicaba que volteó y gritaba. Sus gritos eran aterradores de él, de que lo que vio. Me decía, no, eso sí, no manches, ¿qué está pasando? Y yo en mí, yo ya ni caso le hacía, yo rezaba, hasta que todo terminó cuando mi perra se escuchó como cuando le dan una patada a un perro que les duele y empiezan a llorar, a quejarse. La perra empezó a hacer eso y yo, pero mi cuerpo lo sentía frío. Y hubo un momento donde la perra ya no se escuchó y yo ya jamás volví a abrir los ojos, ya no quise abrir los ojos. Y pues en algún momento pues ya me quedé dormida, ¿no? Entonces al día siguiente pues me levanto y le digo, oye, pues ¿qué pasó? Le digo, es que tú tienes la culpa porque tú siempre estás peleando y atraes todo esto, si de por sí esta casa se siente feo y tú todavía queriendo pelear, ¿no? Entonces me dijo, no, pues es que hubieras visto lo que vi, que era una cosa horrible. Y le digo, pues platícame, ¿qué viste? No, pues es que era una mujer, ¿tú la viste? Y le digo, sí la vi. Sí, es que lo único que le brillaba eran los ojos, pero nunca le vi yo como, pues, facciones, ¿no? Y le digo, no, es que yo ya no quiero vivir aquí. Definitivamente ya no quiero. Pero pues mi condición en ese momento no era como de que, ay, sí, ya me voy y rápido, ¿no? No. Entonces salgo al patio y tenía yo un rosal así grandote y allí estaba echada mi perra. Entonces voy y le hablo, Laika. Y pues no se movió y corrí rápido, le digo, Laika, mi perra no tenía ojos. Mi perra no tenía los ojos. Y yo dije, ¿cómo? ¿Dónde? Y yo buscaba los ojos, ¿cómo que se le salieron los ojos a mi perra? No. Entonces le empiezo a abrir más por la cavidad, ¿no? del ocular. Y sí tenía los ojos, pero los ojos los tenía hasta como muy hundidos. O sea, no se le alcanzaban a ver ni siquiera por el huequito que se le veía. Y el hocico lo tenía abierto, así como cuando un perro está enojado. Así, o de impresión, no sé. Así estaba mi perro. Y eso fue también algo así como, pues, horrible para mí, la verdad. Pero entonces en ese momento tu perrita ya no tenía vida. No, ya no. ¿No crees que la mujer que viste con los ojos que nada más le brillaban los ojos, le hizo algo que le habrá quitado sus ojitos o algo así? Yo siento que sí. Lo relacioné con sus ojos porque fue lo único que se veía. Lo único que se le veía. Entonces yo siento que ahí había algo malo que a uno como que le absorbía su energía, porque yo siempre en esa casa me sentí de mal humor, cansada. Siempre hubo problemas, siempre había como miseria emocional y todo esas cosas era tan algo muy bajas. pesado. Sí. ¿Y usted piensa que si se hubiera quedado observando a esta entidad le hubiera pasado algo similar? Yo sentí mucho temor.
Yo sí, cuando vi esa entidad sentí mucho temor. Y por eso yo decidí ya mejor cerrar mis ojos y ya no los abrí hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Volvemos después de una interrupción, ya que hubo un incidente aquí dentro de la colonia. Después de lo vivido con esta persona, un personaje, por así decirlo, de la mujer que vio, ¿la volvió a ver en esa casa o fue la única vez que la vio? Fue la única vez que la vi. Ujú. Fue la única vez. Fíjense que en el terreno que platicábamos en podcasts anteriores de la casa de las abuelas, en la casa que había dejado mi mamá en ese terreno, ahí vivía una señora que vendía dulces en la escuela, y su nuera era una indígena que no hablaba español. Entonces hagan de cuenta que como ella iba aprendiendo el español, le platicaba a veces a mi mamá. Decía que su suegra era tan mala que las madrugadas la sacaba de la casa y la dejaba durmiendo en el porche de la casa, ¿no? Entonces decía que a ella le daba mucho miedo porque en las madrugadas ella veía a una persona vestida de negro, así como comentas tú, Susi, pero que igual veía que su rostro era como de un caballo. Y la veía casi siempre cuando ella iba a la letrina, y la veía que pasaba y después se detenía enfrente al baño. Entonces decía, a mí me da mucho miedo, dice, pero esta señora era muy mala, dice, que la dejaba siempre así afuera. Y más cuando no estaba el esposo, ¿no? Pero entonces me acordé así, vestida de negro. Ya ven que casi siempre esta entidad pues es blanco, ¿no? Sí. Esta sí era negra también, así como la que platicó Susi. También como la que tú platicabas en el capítulo que saliste, ¿no? De una mujer con Cabeza forma de caballo, sí. Yo tenía una pregunta, este don que usted tiene, ¿lo heredó o sea, alguno de sus familiares tenía también esta sensibilidad a todos estos temas o solo le sucede a usted? Hasta donde yo he indagado, porque sí he estado preguntándole, bueno, a familiares, a mi mamá, no. ¿Y usted que tiene hijas heredó este don? Siento que sí. Sí. ¿Nos podría contar alguna historia? Tengo a mi hija, de hecho me acompaña hoy. Es muy sensible a ese tipo de situaciones. Si ella llega a un lugar y ella siente algo, ella no quiere estar ahí. Entonces le ha pasado en una ocasión que se me quedó paralizada. Se me quedó paralizada en una casa. Literal así, yo la movía y mi niña estaba así, yo asustada porque no reaccionaba y no reaccionó en un buen rato. Entonces ella tiene como que algo de lo que yo he vivido. Ella está también como que experimentando ese tipo de cosas y le han pasado también cositas muy muy extrañas. Y en cuanto a premoniciones, ¿ella tiene algo similar o no? No me ha platicado algo así que sea de premoniciones, pero sí de ver entidades. Susi, ¿tuvieras otra anécdota así igual de fuerte que esta que nos acabas de comentar? Sí. ¿No la podrías compartir, por favor? Por ahí del 2011, 2012 más o menos por ahí. Yo vivía en casa de mi suegra y estaba sola con mis dos niños, los más grandes. Uno estaba bien chiquito, bebé, y la otra pues ya unos 4 años. Y ese día se llegaron a mi casa una plaga de moscas. O sea, literal, así como cuando te llega una plaga de abejas, que llegan, ¿no? Así entraron las moscas a mi casa y todas se pegaron pero negreaba la casa, o sea, el techo,
de las moscas. Entonces, empiezo yo a aprender, en mi desesperación empiezo yo a aprender papel para hacer humo, porque pues no tenía yo nada, y ahí en esa casa la verdad yo no era bien recibida. Nunca fui de su agrado de esas personas, entonces como yo pude solita, empecé a prender papel para hacer humo y que se empezaran a ir. Todo el día me la pasé en eso. Entonces logro sacarlas de mi casa y que será como a la media hora empiezo yo a ver videos en YouTube para ver qué significaba, ¿no? Entonces hubo mucho de que era algo malo. Entonces fui con mi mamá y conseguí incienso de canela, según yo, para pues, armonizar la casa, y me traje no nada más el incienso, me traje un aromatizante de canela y empecé yo a aventar por toda la casa. Pues yo en mi fe, ¿verdad? De querer que quitar eso malo, porque pues sí me asusté mucho. Yo lo que sentía era de que las moscas pues se me iban a dejar ir a mí y me iba a morir, yo así lo sentí. Entonces ya empecé a limpiar, yo según con el incienso toda la casa, a humear la parte pues donde yo me quedaba. Y barrí la casa y ya metí una cubeta con agua con el aromatizante de canela y lo rocié por toda la casa. Entonces me acuesto ya muy cansada, ya me sentía muy cansada y me acuesto con mis 2 niños, uno de cada lado, y me empiezo a quedar dormida hasta que me dormí. Entonces empiezo a sentir mis pies muy fríos y me levanto pues yo para cobijarme, ¿no? Ya era tardecito, como eso de las 7 de la noche. Y abro mis ojos y al voltearme yo así para levantarme, porque tenía los 2 niños en los costados, veo así literal como yo he visto el bulto de la muerte, así la vi parada en los pies de la cama, con su guadaña, ella así, y literal así como ves tú las calaveras, así estaba ella parada enfrente de mi cama. Y yo sí le pregunté qué era lo que quería. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te puedo dar yo? ¿Qué te debo yo? Me asusté tanto que me hice otra vez hacia atrás y agarré a mis niños. Así, los agarré. Y otra vez a cerrar los ojos y Dios mío, ayúdame, yo ya no quiero ver esto, porque yo, y empecé a llorar. Y le hablé a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, ya no quiero sentir eso, ya basta, yo no pedí tener esto, yo ni siquiera la adoro, porque hay personas, ¿verdad? Que las tienen en sus casas, y mis respetos, la verdad, pero pues yo en ese momento, pues no, ni anteriormente tampoco. Cuando tú le haces esas preguntas, ¿te contestó o hizo algún movimiento? ¿Se quedó parada? ¿Qué pasó ahí? Así estática estaba, pero era como estar tú presenciando ahí una persona. ¿Vestida también de negro, Susi? Sí, era negra, ajá, porque pues entran los vientecitos, ¿no? Yo me acuerdo que se movía su ropa pues con el viento que entraba. Yo no tenía ventanas, mi puerta tenía plásticos, entonces pues sí entraba el airecito y se le movía hasta que ya abrí los ojos y ya no estaba. Entonces sí, no sé si en ese momento era ya la mala energía que había ahí, de que pues en realidad yo nunca fui muy bien recibida ahí, o querida, o algo, o era algún mal que había ahí, porque en esa casa pues sí llegué a encontrar cosas de brujería con ropa mía, con prendas mías. Entonces sí, no sé si sería eso, o a lo mejor yo decía que me quiere proteger, o me quiere llevar, o se quiere llevar a mis niños, o me está avisando que me están haciendo cosas malas, porque la señora que vivía ahí pues sí hacía cosas raras, malas.
¿Tiene alguna otra experiencia muy fuerte que le haya sucedido? Sí, sí, tengo una premonición también. Ujú. Ok, un poquito antes de que nos cuente esa premonición, ¿como a qué edad te diste cuenta de fuerza, de este don, de esta energía de tener estas premoniciones? Desde los 10 años. Desde los 10 años. Ujú. Y desde ahí lo aceptaste y no lo rechazaste, como lo aceptaste, lo viste normal. ¿Qué fue como lo que sucedió en ese tiempo? ¿Y crees que a esa edad como que no era muy consciente de lo que me estaba pasando? No, ni siquiera lo magnificaba a tal grado de que fuera así que yo tuviera algo. Lo que sí yo tenía era de decirle a mi mamá, ay, es esa persona como que es mala, o esta persona sí, esta persona no, o sabes que yo voy aquí, a mí me duele la cabeza. O sea, siempre eran temas así y mi mamá siempre, ay, hija, pero ya te tachan a veces hasta de chantajista, ¿no? Pero te digo, desde los 10 años, más chiquita, no te sé decir mi edad, pero me levantaba en la madrugada y caminaba hacia un pino. Y mi mamá me contaba pues que duré mucho tiempo yo así, mucho tiempo saliéndome de la casa, no sé ni cómo le haces para salirte. Te sales y siempre te encontramos ahí en ese pino. No sé qué hay ahí. Ahí al ladito pues había como una canaletita donde regaban los sembradíos, porque vivíamos en un rancho. Y ahí siempre mi mamá me encontraba. Entonces yo a los 10 años pues ni siquiera era consciente de qué podría ser eso que yo estaba sintiendo, pero sí sentía yo la energía de las personas. Que no había gente que ni siquiera la soportaba tenerla cerca. Bueno, fíjate que dicen que un demonio ya ahora sí que de rango alto, que es Belcebú, siempre se manifiesta en forma de moscas. Es más, le dicen el señor de las moscas. Entonces, pudiera ser que a consecuencia de lo que estaban haciendo en tu contra por medio de la brujería o la santería o no sé qué métodos utilizaba tu suegra, pudo haber sido que te puso en manifiesto a entregarte hacia Belcebú. Pudiera ser eso, ¿eh? Uh-huh. Porque fíjate que he leído varias historias en donde se hace presente así y lo que ocurre después es la muerte de la persona. Lo bueno es que se te ocurrió a ti expulsarlas por medio de lo que tú creías. Uh-huh. Sí. Igual retomando la pregunta, ¿le ha pasado algo igual fuerte? Sí, para mí sí fue algo fuerte, porque a través de esa premonición o eso que yo vi, pues salió afectada muchísima gente, mucha gente. Era un mes de agosto y yo estaba sola porque pues el papá de mis hijos salía fuera a trabajar. Y en esa ocasión me quedé en la parte de abajo. Yo vivía arriba, en el segundo piso, pero esa vez me quedé en la parte de abajo. Me prestaron un cuarto la señora, pero que me durmiera en el suelo. Un cuarto que estaba solo y me dormí en el suelo. Dije, está bien, ni modo, ¿verdad? Me tocaba. Y pues me acuerdo que esa noche yo lloré mucho y dije, ¿por qué? Si yo no soy pues una persona mala, o en qué le afecta, ¿no? Empecé a llorar y le pedí a Dios que me abriera las puertas y yo tenía que irme de ahí, ¿no? Pues yo quería irme. Y si me tocaba quedarme, me iba a quedar. Entonces, ese cuartito tenía una
ventana como de un poquito más de medio metro de diámetro así. Y se miraba la luz en esa ocasión estaba lloviendo, se miraba cuando truena el cielo, pues los relámpagos, ¿no? Se veía ahí. Y yo lloraba, yo lloraba. Yo no estaba dormida y empiezo a ver una luz en esa ventana. Tenía yo 16 años. Empiezo a ver esa luz y entre más se hacía más blanca, más blanca, más blanca, más blanca. Y la sentía yo más que llegaba a mí. Entonces, de repente digo, ay, estoy soñando, y me tallaba yo los ojos. No, pues estoy despierta. Y ahí, la religión católica, hay un santo que trae una túnica blanca y no sé cómo está, pero de él emanan unos rayos, como unos rayos así. Y yo investigué y es el señor ay, no me acuerdo no me acuerdo cómo lo nombran, ¿verdad? Pero lo vi a él ahí, de ese tamaño y esa luz. Entonces él me dijo que tuviera mucha fe y me dijo, quiero que ayudes a estas personas que van a salir afectadas. Te vengo para que tú ayudes, porque va a haber muchas personas afectadas, va a haber mucha agua. Y yo dije, pero pues sin nada que ver, pues si lo que a mí me está pasando es, mi dolor es del rechazo, ¿no? Y el maltrato. Lo vi por un buen tiempo, estuvo ahí y me dijo eso y yo lo vi cómo se fue como apagando esa luz. Fue apagando, se fue apagando, se fue apagando hasta que el cuarto quedó oscuro otra vez. Y yo dije, pero ¿cuáles personas o qué? Y estaba llueve. Pues al fin me quedé dormida, dije, pues no estoy soñando, yo no estoy loca, es que sí lo vi. Pero bueno, no se lo quería platicar a nadie porque cuando yo platicaba ese tipo de cosas, me decían, ay, tú estás loca. O es bien mentirosa, o ¿cómo crees? Eso no existe. O es imposible, ¿no? Entonces despierto y todo normal y así avanzó el día y ya después llegan unas vecinas ahí con esta señora a platicar. Pues toda la parte de ese rancho, de donde comienza la escuela hacia el canal, hacia abajo, estaba toda la comunidad inundada. Se inundó totalmente. Entonces ya había personas, en la escuela la usaron de ándele, sí, de refugio, y ya estaban llevando a las personas ahí que pues que necesitaban recolectar que ropa, que despensas y todo eso. Entonces se me viene el recuerdo de lo de anoche y dije, como en ese momento pues yo estaba a mí me criaron con esa creencia de la religión católica. Yo dije, pues si él me dijo que yo voy a ayudar, pues voy a ir a ayudar. Y me fui a ayudar y a recolectar ropa y ya mucha gente ya había llevado ropa y a seleccionar ropa y así ayudar a las personas. Eso fue algo que se me avisó directamente a mí y pues también es algo que me ha dejado marcada y que muy pocas personas les he platicado porque a las que tuvieron la oportunidad o que tuve la oportunidad de platicarles pues te miran así como de loca, ¿no? Esto está muy loco, es como crees, que no, hay quienes sí dicen, wow, dicen, no manches, pues ya quisiera yo algo así. Le digo, no sabes lo que dices. ¿Y Sí. actualmente le ha pasado algo fuerte o algo paranormal? Actualmente no, pero sí he tenido muchos presentimientos en cuestión de como desenlaces familiares, pero no de muerte, sino de alejamiento familiar. Y sí, y así está, así como yo lo presentí, como yo lo estuve, como se me estuvo manifestando, así sucedió. De hecho, yo aquí estoy sola, o sea, no tengo familia. Mi familia ya no está aquí conmigo y así como se pensaron las cosas, así. Y es que no es que sí que yo haya pensado, yo en un momento yo me voy a quedar sola, ¿no? No, que es algo como que Lo te presiente. avisa, así como que hay algo que a mí me avisa
te viene este tipo de cosas y pues tengo que ser fuerte, ¿no? Yo no me considero una persona fuerte, pero hay quien me dice, no, es que eres muy fuerte para todo lo que has pasado, eres muy, muy fuerte. Y en este momento me encuentro en esa situación, así estar sola. Mi papá falleció, de hecho la muerte de mi papá también la presentí, y él no vivió. De este papá te estoy hablando, mi papá que me engendró, que me engendró, porque el que murió de cáncer fue quien me acompañó toda mi vida. Y ese otro papá que te digo, mi papá de biológico, muy pocas veces en mi vida lo vi, y también presentí su muerte de él. Y así que... ¿De qué manera fue ese presentimiento? Estaba viendo yo un TikTok. Ajá. Fue muy chistoso porque estaba viendo un TikTok y estaba una chava diciendo los horóscopos, y en eso pasa el mío, ¿no? Estaba viendo y dice, no, pues, y me quedo a verlo. Y decía la muchacha que un familiar muy cercano a mí iba a enfermar, y de esa enfermedad iba a venir su muerte. Pero no sé por qué, don Memo, en ese momento se vino a mi mente mi papá. Yo dije, a mi papá. Y le dije a las niñas, oye, le dije, mi papá se irá a morir. Le dije, ¿qué familiar? Pues tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos. Dije yo, pero precisamente mi papá fue el que se me vino a la mente. 4 días después, me habla una mujer y me dice, ¿sabes qué? Tu papá está muy enfermo, muy enfermo, lo recogieron de la calle, estaba todo sucio, enfermo, ya en unas condiciones muy feas. Entonces él estaba hasta Mexicali, y me dijo, necesito que te vengas para que lo veas, porque pues sí está muy mal, y a lo mejor pues que te quieras despedir de él. Y yo empiezo a mover cielo, mar y tierra, que nunca tuve relación con él, pero yo quería ir, sí tenía algunas cositas que quería platicar yo con él. Y empecé a pedir ayuda, porque en ese momento pues no podía viajar así de ya por el recurso económico. Entonces me empecé a mover y nadie me quiso ayudar, ni sus hermanos, de su familia, ni nada. Pues como es un distanciamiento desde el nacimiento, pues no tuvieron la oportunidad o no quisieron. Entonces hubo una persona que me consiguió ese dinero y me fui, pero mi papá ya había fallecido. Mi papá falleció después de que yo empecé a presentir eso. A los 2 días mi papá falleció. Ya no alcancé a platicar con él y decirle no todo lo que yo quería platicar, y si él algo tenía que decirme en su momento, pero no. Entonces yo allá pues lo velé, lo cremé y me lo traje a Salamanca. Y sí me comentó mi mamá, me dijo, tú una vez me platicaste que un día tu papá iba a estar en una necesidad o iba a fallecer, y con quien iba a ir a dar era contigo, Azucena. Y dijiste que iba a acabar así en la calle, porque él siempre anduvo con las mujeres y en la borrachera y en la perdición, ¿no? Y entonces sí, le dije, sí, le digo, créeme que me siento tan mal de haber dicho eso, a lo mejor en mi momento de coraje por el no tenerlo conmigo, ¿no? Porque pues sí me hizo mucha falta. No es lo mismo que después de años llegue alguien y te acoja, porque ese hombre fue muy bueno, mi otro papá, fue muy buen hombre, muy buen papá. Pero en el transcurso de que él llegó a mi vida, pues yo sufrí mucho por la ausencia de mi padre. Y así le decía yo a mi mamá, vas a ver que un día él, de todos los hijos que él tiene por ahí regados, ¿con quién va a venir a derrotar conmigo? Y así fue como pasaron las cosas. Como qué tanto tiempo antes de que este suceso de tu papá biológico,
¿qué tanto tiempo antes decías esas palabras? ¿Eso o lo sentías? Eso yo lo venía diciendo desde que tenía como 14 años. Porque sí sentía mucho el resentimiento Tenía resentimiento en ese momento de decir, no es justo que con nosotros somos sus primeras hijas y fuiste su primer matrimonio y no haya estado con nosotros y sí esté con personas que ni siquiera son de su sangre y ahí se esté sacando adelante a esas personas. Mi mamá lo único que me dijo, a lo mejor pues Dios le puso esa misión, hija, a lo mejor de sacar adelante otras criaturas que lo necesitaban. A lo mejor ustedes a mí me tenían pero desde los 14 años recuerdo perfectamente que porque empecé a saber de él, empecé a quererlo buscar o hablar con él. Ok, entonces, se me fue la pregunta, pero de las palabras que tú mencionaste a tu mamá, fueron como de, ahora sí, perdón por la palabra, como de despecho, o era porque tú lo presentías como con ese don o que tú tienes ¿Qué crees que fue como de despecho, de resentimiento? y llegaron a ser realidad? Sí. Y ha habido muchas ocasiones, personas que me han afectado tanto en mi vida que han destruido mi vida en momentos que yo he dicho, pero tal tiempo lo vas a pagar. Y hay personas que hasta han fallecido trágicamente, que cuido, ya desde entonces yo cuido mucho mis palabras. Siento que debo de cuidar mucho lo que yo hablo o lo que pienso hacia una persona, porque pues lo sentí en muchas ocasiones como si fuera mi culpa, ¿me entiendes? De decir, pues es que yo, a lo mejor yo se lo decía, pero yo no se lo estaba deseando. O sea, yo sé que la vida todo nos cobra y no nos vamos de aquí sin pagar absolutamente nada. Todo pagamos aquí. Uh-huh. Bueno, yo solamente quiero recalcar las palabras que Susi nos dijo casi al principio, que las personas que no creen en esto es porque a lo mejor no lo han vivido y no lo puedes llegar a creer de una simple charla como la de ahorita, ¿no? Uh-huh. Las personas llegan a creer o a saber que existen estos dones, estas fuerzas o estos actos paranormales cuando uno lo vive, uh-huh, lo siente. Y pues yo me quedo muy impresionado con estas historias, con la invitación, Susi, de que si quieres acompañarnos en otro episodio, pues vas a ser muy bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Y pues recordar a nuestro público que todo lo que aquí se escucha, todo lo que aquí se platica, son hechos que les han sucedido a nuestros invitados y obviamente a nosotros. No damos por sentado ninguna verdad y solamente son testimonios propios. Igual, agradecerte, Susi, por tu tiempo. Igual tienes las puertas abiertas siempre aquí en el podcast. Y pues agradecer a cada uno de los integrantes y sobre todo a los seguidores. Muchas gracias por su apoyo en cada video, en cada semana. Y pues también que vayan a darle apoyo a las exploraciones, a ese proyecto de las exploraciones, a los demás capítulos. Y pues igual que se sientan con la confianza de mandarnos todas sus historias. Aquí se trata con respeto todas y cada una de sus historias. Y pues sin más que agregar, les agradecemos nuevamente y buenas noches. Sí, buenas noches. Nada más agregando un poco, los 3 últimos podcasts que hemos hecho, los 3 invitados han tenido el mismo tipo de premoniciones, casi los mismos casos paranormales, y lo que vemos en los 3 es que se han sobrepuesto a todo lo que les ha pasado. A mí lo que más me deja impresionado, la verdad, es que haya salido de ese ataque o posible ataque de Belcebú con este ataque de las moscas, uh-huh, porque según he leído, pues casi es ya imposible, ya cuando te dedican a él.
y se manifiesta por medio de las moscas, que son cientos. Sí. Pues qué bueno que te sobrepusiste y que sirvas como ejemplo a muchas personas que están pasando por lo mismo, como para que lo puedan superar. Y buenas noches.